Bueno, hemos hablado de los pronósticos poco favorables para el año que entra en materia económica. El secretario de Hacienda ve una crisis más profunda todavía. Y a eso hay que sumarle el anuncio del presidente Trump de limitar las importaciones de acero mexicano. Gracias al doctor Luis Fonserrada, economista en jefe de la American Chamber, que está con nosotros para darnos su perspectiva de pues todos estos elementos que pintan un escenario difícil para el 2021. Luis, gracias, te saludo, buen día. Muy buenos días Alejandro, ¿cómo estás? Pues bien, Eh, pues mira, a ver, te escuchamos porque el presidente dice que vamos a salir ya. sí, a ver, ¿qué ha pasado? El segundo trimestre sin duda fue un trimestre con una caída enorme, casi 19%, digamos, prácticamente perdimos una quinta parte de la economía con respecto a hace un año. Sin embargo, el mes de junio fue un mes muy bueno porque la economía americana, y fíjate Alejandro, tiene que ver con la economía americana, se ha recuperado muy rápidamente. Ellos tuvieron una política anticíclica muy importante, un gasto muy grande del gobierno para apoyar empresas, familias, y el consumo medio se mantuvo. Y ya en junio se incrementó de manera importante su actividad industrial y manufacturera. Eso jaló nuestras importaciones de manera fundamental. Las importaciones de junio con respecto a mayo crecieron en 75%. Y eso permitió que toda nuestra actividad económica, el IGAE, que es una aproximación mensual del PIB, creciera ya de manera importante. Esto quiere decir que si no hubiera de nuevo, por alguna causa, una nueva caída en la actividad, en principio habríamos tocado fondo efectivamente en el mes de mayo para empezar una recuperación lenta, frágil, complicada. De todas maneras, durante todo el año, nuestras expectativas es que la caída de la economía será de alrededor entre 11 y 12%, no el 7,6, no el 8% que se maneja oficialmente y que manejan otras instituciones. Ya el Banco de México anda en estas cifras también, algunas de las instituciones bancarias se han movido también a una caída más profunda de 11%. Creo que el consenso es que la caída será de ese tamaño. En el 21, típicamente después de haber caído de manera muy importante, tendrá que haber una recuperación. Una recuperación, sin importar qué se diga, la recuperación va a ser positiva y vamos a tener una tasa de crecimiento positiva. Pero a ver, ¿qué quiere decir? Que si creciéramos, las expectativas es que creciéramos entre 2 y 3%, hay quien piensa que menos de 2, pero ¿qué quiere decir? Quiere decir que si creciéramos al 3, que sería ideal, sería optimista, pues apenas nos estaríamos recuperando 3% de la caída del 11. Sí. Seguiríamos muy por abajo de la caída del 20. Y mira, si creciéramos al 3% en el 21 y luego un promedio de 2%, que es lo que veníamos creciendo, y con la caída tan fuerte que hay en inversión, se ve difícil que pudiéramos crecer más de 2% en términos anuales en promedio los siguientes años. Nada más para tener una idea de lo que esto quiere decir. Para llegar al nivel del producto que teníamos en diciembre del 2018, tendrían que pasar 7 años Uf. para creciendo al 3 en el 21 y al 2% los siguientes años. En promedio, 7 años, no dos y Sí. medio, no 3 como han dicho algunos de mis colegas, ¿no? Efectivamente, o sea, hay una recuperación, pero una recuperación que nos deja muy por abajo de lo que teníamos. Ujú. Y Alejandro, lo más grave en este caso es el empleo que no vamos a poder generar. ¿Cómo ves el escenario de la generación de empleo, Luis? ¿Cómo no? Mira, las cifras del Seguro Social no son realmente, déjame ponerlo así, indicativas de nada. ¿Por qué? Porque solo se refiere a aquellos trabajadores afiliados en el Seguro Social, que son relativamente pocos, son alrededor
eran 20 millones, ahora serán 19, frente a los 60 trabajadores que existen en la República. Ujú. Entonces, los otros 40 hay que sumarlos, hay que conocerlos, hay que saber qué pasa con ellos. La cifra confiable y la cifra que debemos ver es la que publica el INEGI sobre la encuesta que está haciendo hoy Telefónica sobre empleo y ocupación. Esta nos dice que a fines de mayo teníamos 32 millones de personas sin trabajo. Esto es más del 50 y tantos por ciento, como 52% de la fuerza laboral mexicana. Esto es gravísimo. Y mira, a junio, después de que hubo este incremento, sobre todo por la actividad exportadora, se redujo este número a alrededor de 25 millones. Ujú. Seguimos teniendo una cantidad enorme de personas sin trabajo y no vamos a poder absorberlas O sea, sin un programa de reactivación muy grande, Alejandro. de 32 se redujo a 25, pero siguen siendo muchísimos. Oye, Luis, dices, la caída la calculamos más o menos en 11%, pero se supone que íbamos a crecer Sí. 4% anual, o sea, sería Bueno, 8% en los primeros 2 años del gobierno, lo que nos da un 19. Entonces, de ese tamaño, 19 sería entonces el desplome, ¿no? Digo. claro, bueno, si agregas, dependiendo contra qué compares, pero si lo ves contra el 18, Sí, tienes una caída, sí, muy alta. A lo mejor no llegamos a 19, pero es mucho más alta que nuestro 11, ¿no? sí, Por sí. supuesto. Oye, Y Luis, no hay manera de absorber el empleo, y esta es la parte más delicada y más grave para la sociedad y la pobreza que esto está generando, ¿qué ¿no? salidas hay, si es que hay? Mira, yo creo que la única que hay Ajá. es grandes montos de inversión pública e inversión privada. Para esto requerimos un gasto público bien dirigido a infraestructura, por ejemplo, infraestructura de todos tipos, Ujú. caminos, puentes, puertos, lo que quieras, que genera una gran cantidad de empleo, pero además incrementa la productividad del país, sobre todo ahora ante el TEMEC, donde requerimos mejorar nuestra comunicación, transportación, etcétera. Esa Ujú. es una parte. Pero la parte más importante, porque por mucho la inversión privada es mucho más grande que la pública. Por ejemplo, la pública solo es 2% del PIB, 2,5%, cuando la privada es 10 veces más. Pero para que eso se dé, Alejandro, requerimos certeza jurídica, Ujú. Sí, y reglas eso, de juego absolutas, respeto a los contratos, y ahí no solamente tendríamos esta inversión, sino tendríamos una mejora importante en el tipo de cambio, fíjate. ándale. ¿Y eso qué quiere decir? Que la deuda que la Secretaría de Hacienda está viendo que se va a incrementar a 52% del PIB, una parte importante es por la depreciación del tipo de cambio, porque la deuda externa se convierte en pesos y Ujú. crece más frente al PIB. Sí. Pero si eso mejorara, incluso mejorarían las finanzas públicas. O sea, no tiene remedio. Y es la única salida. El problema es saber si la aceptan o si le, porque eso es lo más neoliberal que hay, ¿no? Pues sí. Oye, Ahora, Luis, esta contracción fuerte del gasto, esa sí es neoliberal, pero fuertemente neoliberal, ¿no? sí, sí, Y sí, parece sí. que se está planteando de nuevo para el año próximo. Sí, que es lo que ya anunció el secretario de Hacienda. Esa certeza jurídica de la que hablas y que es fundamental para lograr inversiones, sobre todo del exterior, ahí andamos fallos, Luis. Este gobierno ha mandado señales contrarias que intranquilizan a los inversionistas y eso no es una buena cosa. No, para nada. Mira, cuando se va a hacer una inversión, vas a invertir dinero y hay un montón de factores de riesgo, que el Ujú. mercado esté, que los insumos estén, que no haya cambios en los precios de tus insumos, que la competencia en otros países sea la misma, que no haya la innovación tecnológica, etcétera. Hay muchísimos factores de riesgo. Te la juegas en eso, pero si además te van a cambiar las reglas del juego de un día al otro, pues entonces ya tu dinero está en el limbo, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Y ese es muy grave y detiene las decisiones de inversión.
y la inversión en México se viene cayendo de manera muy importante ya desde hace 2 años, Ujú. continuamente. Entonces, y es el único motor del crecimiento y de la generación de empleo. Entonces, ¿por qué vamos a...? La pregunta no es cómo vamos a crecer, sino no hay manera de crecer sin inversión, O ¿no? sea, entonces lo que entiendo, y corrígeme por favor si estoy equivocado, Luis, no le queda otra al gobierno más que el neoliberalismo para sacar adelante a la economía, porque la inversión es eso, porque la inversión se ha venido cayendo, porque los ingresos petroleros están también en el piso, porque los ingresos turísticos lo mismo, porque las remesas pues no son nada seguro, digamos. Entonces, la restricción del gasto, la apertura a la inversión, pues son medidas neoliberales, ¿no? Pues sí, sí. Sí. Ahora, yo creo que había que fomentar fuertemente la inversión Ujú. y hacer un esfuerzo por canalizar el gasto público a proyectos que generen mucho empleo e infraestructura. Pero se está concentrando todo en 2 o 3 proyectos y esto no va a generar el empleo suficiente, porque además es en toda la República el problema, ¿no? Estado por estado ves las tasas enormes de gente que requiere trabajo, Sí. porque ahí están incluso los que han dejado de buscar trabajo, desanimados Ujú. porque no han encontrado, porque no hay, ¿no? Y esto nos da estos números. Ya. Vamos a terminar en más de 20 millones de personas en esa situación. Es gravísimo. Es Sí, la sí, sí. tercera parte de la fuerza laboral de México. O sea, un país no lo puede tolerar, ¿no? Sí, de acuerdo. Luis Fosterrada, gracias por haber estado con nosotros. Un placer, Alejandro. Igualmente, buen día.